La civilización china. China no se desarrolló tan tempranamente como las grandes culturas del Oriente Medio. A diferencia de la India, no recibió influencia de Occidente, ya que quedaba aislada geográficamente por los desiertos de Asia Central. En la cumbre del poder estaba el emperador, considerado como hijo del cielo. Tenía carácter sagrado y ejercía una autoridad absoluta. La administración del Estado estaba en manos de gran cantidad de funcionarios que dependían directamente de los mandarines. Estos pertenecían a la clase superior china y sobre ellos descansaba la autoridad del emperador. Los mandarines se encargaban de las cuestiones tributarias, de la administración de justicia y de las funciones policiales. El taoísmo, el confucianismo y el budismo fueron las religiones abrazadas por los chinos. Las tres actuaron sobre una primitiva religión propia de un pueblo de campesinos, en que tuvo gran importancia el culto a los antepasados. Creían que el progreso se debía a la alternancia entre los principios y los contrarios, y a la vez complementarios, el yin-yang, de los cuales surgía el camino hacia la perfección, el Tao. La sociedad china era fundamentalmente agraria y ello contribuyó a la permanencia de entre los valores culturales, al inmovilismo y tradicionalismo milenario que han caracterizado la civilización china. El budismo aparece en el siglo XVI a.C., en torno a la figura de Gautama Buda y como oposición al brahmanismo. La esencia de esta religión se halla en las doctrinas del camino medio y de las cuatro verdades nobles. El camino medio supone evitar los extremos del planeta y del ascetismo. Las cuatro verdades son la existencia del sufrimiento, que la causa de ello es el apego a los objetos sensibles, por lo cual hay que limitar a los deseos, que hay que limitar también a los actos individuales, para no volver a nacer, y que se debe seguir el noble camino óctuple, que consiste en efectuar con rectitud y conocimiento las actividades humanas de pensar, decidir, hablar, obrar, vivir, esforzarse, atender y concentrarse. El credo del budismo se centra en la conducta personal, en la que tienen gran importancia 5 elementos: materia, sentimiento, percepción, función intelectual y conocimiento, que no son inmutables ni eternos. Para liberarse de la cadena de transmigraciones se percibe una abstención de bebidas alcohólicas, la continencia, la vida normalmente recta y la meditación. Así se llega al nirvana, o realidad permanente e inmutable, es decir, la santidad. Las primeras dinastías. En los relatos míticos de sus orígenes, los chinos acercan a la época en que llegaron a su actual territorio por el desierto de Gobi. A mediados del tercer milenio se instalaron en la región del Huanghe, bajo la dirección del patriarca Yao. Las primeras dinastías chinas fueron la Jia, hacia 1800 y 1500 a.C., y la Chang, hacia 1500 a 1100 a.C., que ocuparon una fértil zona entre el Huanghe y el Yangtze Kiang. En 1122 a.C. apareció la dinastía Chu. Fue una dinastía débil que hubo de enfrentarse a pueblos bárbaros, para lo cual debió contar con la ayuda primero de la nobleza y después del campesinado. En esta época se desarrolló en China un estado feudal y aparecieron dos de sus grandes pensadores, Lao Tse y Confucio. Lao Tse, nacido en 604 a.C., fundó un sistema fisiológico religioso en cuya base se encuentra en el Tao, en que se conoce por taoísmo. Confucio, de 551 a 497 a.C., creó una ética basada en el altruismo y la tolerancia, y fomentó el culto a los antepasados. El confucianismo llegó a ser una auténtica religión de Estado. Al final de esta etapa, el territorio chino se hallaba dividido en estados feudales independientes, y las ciudades adquirían un papel cada vez más importante como los centros administrativos. La civilización del Valle Indo. La etapa más antigua de la historia de la India se sitúa en el tercer milenio a.C. La civilización india era urbana, contaba con un sistema de escritura y se fundamentaba en la agricultura. Las ciudades eran construidas con ladrillos y ordenadas en forma de tablero de ajedrez. Cada ciudad estaba dominada por una altura fortificada y regida por reyes, rajas, o por grandes reyes, maharajas. Sus ciudades más importantes fueron Mohenjo-Daro y Harappa. Los indios se relacionaron con Occidente a través de la primitiva cultura sumeria.
En el segundo milenio